la tarde. Auditorio, estamos muy contentos, le queremos agradecer al maestro Raúl Quintanilla. ¿Quién es el maestro Raúl Quintanilla? Es el director del CEFAT, es el Centro de Formación Actoral de Televisión Azteca. Es un hombre, mire, más allá de los blasones o reconocimientos en la cuestión actoral, es un hombre sumamente preparado, que déjame decirle que es de los hombres, yo creo que mejor preparados en las dotes histriónicas. Pero además es un hombre sumamente preparado, tiene una cultura muy vasta, por eso fue que le quisimos molestar y por eso le llamamos. Maestro Raúl Quintanilla, es un gusto saludarle y un gusto escucharle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, mi querido licenciado? Y gracias por la presentación, muy inmerecida. Al contrario, mire, nada más y nada menos que el maestro Raúl Quintanilla es miembro del grupo de profesores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Le digo, nada más por poner algunas cuestiones. Ha sido galardonado con muchos premios, le digo, en diferentes rubros y diferentes, le digo, sobre todo en la cuestión actoral. Maestro, lo quisimos molestar porque nos llama la atención que personajes tan en este momento, pues estando en lo más alto del tintero, estando en lo más alto de las preferencias electorales, llama la atención el poco conocimiento que tienen cultural. Y no solamente es Enrique Peña Nieto, que tuvo un resbalón brutal, sino ayer lo enseñó otro de los posibles candidatos a la presidencia de la República por el PAN, que es el señor Cordero. Yo le preguntaría a Raúl, maestro Raúl Quintanilla, vaya que tenemos políticos pobres, pero en cultura. Mire, yo quisiera decirle una cosa, o sea, que a mí me llama mucho la atención. Al fin de cuentas, lo que le pide a uno un político es que no tenga un vasto conocimiento literario, sino que tenga ideas políticas, ¿sí? Y que esas ideas políticas sean capaces de ser transformadas en posibilidades en la existencia, porque la política es el arte de la posibilidad, ¿sí? Cuando uno hace política y cuando una gente está metida en un puesto de decisión, yo creo que la gente debe estar pensando que cualquier decisión que tome va a ser para aquellos mexicanos que no han nacido y que van a estar naciendo dentro de 10 años. La trascendencia de las tomas de decisiones en este momento son enormes, porque creo que en este momento la gente, los políticos pueden tener muy pequeños logros y pueden hacer muy grandes daños, ¿sí? Por la consistencia que está viviendo ahorita, el sentido de la existencia, los cambios que están teniendo. Pero lo que más me llama la atención es lo siguiente: la incapacidad que tiene un político mexicano para decir tres cosas. La primera es decir, no sé. ¿Por qué? Porque el brote de la inspiración empieza cuando uno dice, no sé. Claro. Y cuando uno dice, no sé, empieza un proceso de investigación y empieza un proceso de curiosidad, porque nadie está obligado a saberlo todo en el existir. Pero quién sabe qué cosa tienen nuestros políticos que ellos no pueden decir no sé, ¿sí? Segundo, hace mucho tiempo que los políticos no solamente no dicen la verdad, no solamente dicen mentiras, sino que no saben cómo decir la verdad. Y en ese momento, el lenguaje más complicado se les vuelve barroco. ¿Por qué? Porque ellos hace mucho tiempo que no saben expresarse con la sencillez y con la claridad que las ideas de la literatura plantean para que pueda quedarse como un conocimiento estable en el recuerdo de un ser humano. Y como ellos hace mucho tiempo no saben cómo expresarse con la verdad, y todo su lenguaje está basado en una serie de pequeñas mentiras que nosotros permitimos como tal, cuando les llega una pregunta de esta naturaleza, ¿sí?, todas las mentiras que dicen son mentiras equívocas que se prestan para ser inclusivamente pues carne de asador con respecto a la capacidad creativa y el sentido del humor que tiene el lenguaje del Twitter o el lenguaje del Facebook, ¿sí? Y la tercera cosa que a mí me llama muchísimo la atención es que al ver la pobreza cultural, como usted dice, y al ver la pobreza literaria, al ver la pobreza pictórica, al ver la pobreza en el sentido global de la visión del mundo que implica un conocimiento sofisticado de la existencia, sus ideas sobre la política cada vez son menos imaginativas. No hay uno solo de nuestros candidatos que sea imaginativo y que esté pensando en cosas que nos sorprendan. Si usted se da cuenta,
todos están diciendo lo mismo. Todos dicen que la seguridad, todos dicen que la educación, todos dicen y bla, 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 y ninguno de ellos plantea una idea que nos sorprenda como pueblo, que nos sorprenda como sociedad. Y eso es parte de esta visión, esta falta de visión de la cultura, porque la cultura no sirve para nada más que para tener una visión exquisita de la existencia. La cultura no sirve para nada más que para ayudarnos a vivir mejor. La cultura no sirve para nada más que para ayudarnos a tener una visión profunda del acontecer humano y de la trascendencia del comportamiento. Y la cultura no sirve para nada porque cada vez que ellos entran en crisis, que al fin de cuentas quiere decir que no han administrado perfectamente todos los impuestos que les damos, el primer presupuesto que se les ocurre cortar es el de cultura, porque según ellos no sirve para nada, ¿sí? Y lo único que no sirve para nada es su comportamiento y la manera y el lenguaje que están utilizando con sus campañas, y es verdaderamente patético en ese sentido. Tiene toda la razón. Estamos entrevistando auditorio, las 49 ciudades del país que están enlazadas en este momento. Está usted escuchando al maestro Raúl Quintanilla. Él es el director del CEFATES, el Centro de Formación Actoral de Televisión Azteca, le digo, y es un hombre sumamente preparado con una trayectoria impresionante en materia actoral, pero el maestro Raúl Quintanilla es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Artes. Así es, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Maestro, algo bien importante, ¿qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Que un hombre se equivoque cuando le hacen una pregunta y pone en evidencia su poca atención a la lectura, a los distintos libros? Hay una diversidad impresionante, una pregunta tan sencilla que no sepan qué libros lo marcaron o qué autores los confundan, o que alguien ya sobre este mismo tema se vuelva a equivocar, porque digo, tan malo ahora sí que el pinto como el colorado, tan malo el colorado como el azul. Mire, déjeme decirle que me pasó lo siguiente. Yo estaba presentando un libro en la Feria del Libro el sábado. Estábamos en la mesa, Felipe Herzenborn, que es un especialista en religiones comparadas, estaba el doctor Andrés Römer y estaba yo. Y estábamos presentando un libro sobre unos gemelos idénticos, Oscar y Jack. Sí. Y lo interesante del asunto es que no dejaban pasar a nadie, porque iba a entrar el licenciado Enrique Peña Nieto. Y ya los salones estaban llenos y yo veía a toda la gente y yo decía, estos no son lectores, estos tienen cara de que cuidan o tienen cara de que les dieron una torta con un refresco para que se sentaran. Sí, claro. Porque es imposible que alguien se presente con un auditorio vacío. Sí, por supuesto. Dejaron pasar gente y por fortuna se nos llenó nuestro auditorio y ya salieron dos cartas al mural de la Feria Internacional del Libro, donde mejor nos nominan al doctor Römer y a mí que a toda esta bola de gentes porque somos más divertidos. Lo interesante del asunto, déjeme decirles lo siguiente, para mí es más interesante que el ver que Enrique Peña Nieto no sabía de libros. Fue mucho más interesante ver cómo no resiste presiones, como cuando algo se le viene encima y se siente presionado, su lenguaje es equívoco y su lenguaje es fallido, ¿sí? Y cuando veo que otro señor quiere atacarlo a él y comete el mismo error, claro, entonces uno se da cuenta de que el lenguaje de la política es el escupitajo en la cara, ¿sí? ¿Quién se muere de un escupitajo en la cara, licenciado? Nadie. No, creo que nadie. Nadie, pero por lo menos usted puede ver con la escupida en su cara, usted puede ver quién lo escupió y le sirve para descalificarlo como oponente. Claro. ¿Sí? Y la segunda, puede sacar el ADN y darse cuenta de las debilidades de aquel que le metió la escupida. ¿Sí? Sí. Ese es el lenguaje mexicano. El lenguaje mexicano no consiste en contraponer una idea más valiosa a la otra para que entre las dos ideas salga una tercera idea que modifique nuestra realidad. No, la política mexicana es aplastar bajo el concepto de denostar, mentir, insultar y calumniar. Y todos salen impunes, ¿sí? Todos salen impunes. Lo interesante del asunto es que al fin de cuentas los graves problemas de educación que tanto cacaraquean ellos, que tienen que ser resueltos para que el pueblo lea más y que el pueblo entienda más, pues se ve
fuertemente reflejado en las carencias de nuestros supuestos líderes, que más que ser líderes son gentes fascinadas con el poder y buscan el poder por el poder, nada más. Eso es lo gracioso. Entonces, como diría mi abuela, un burro diciéndole un conejo orejón, y son igualitos. Tiene toda la razón, maestro Raúl Quintanilla, es un gusto saludarlo, un gusto escucharlo, ojalá que sea la primera de muchas ocasiones que lo podamos tener aquí con nosotros, porque creo que esto apenas se empieza a escribir y ya vimos que hay muchísima tela de dónde cortar. No, imagínese. Ahora, nada más trate de pensar una cosa, ¿sí? Trate de pensar qué podrían escribir nuestros historiadores dentro de 400 años sobre lo que está sucediendo ahorita con nuestra política. ¿Sí? Trate de darse cuenta de qué tendrían ellos para trabajar, ¿sí? De cómo tendrían que hablar de nosotros justo en este momento donde parece que hemos perdido el rumbo, pero no hemos perdido el rumbo. Lo que pasa es que en este proceso de querer tener un poder, cualquier cosa es válido, y entonces en ese momento, al carecer de la estructura de los límites, llegamos a algo que es sumamente peligroso. Cualquier gente puede tocar cualquier tema sin tener la más mínima responsabilidad para poderse asumir como una gente que sepa de lo que está hablando. Sí, sin ninguna preparación. Tiene toda la razón. Entonces, el sentido de responsabilidad quiere decir capacidad de dar respuesta. El sentido de posibilidad quiere decir asumir las condiciones para poder establecer contacto con el otro y siempre haciéndolo sentir más importante. ¿Cómo podemos tener un país educado si nosotros desde hace mucho tiempo estamos basando nuestras tradiciones políticas en no decir las cosas, en no entablar un diálogo? O sea, hemos perdido la capacidad del lenguaje, y el que pierde pueblo o sociedad que pierde capacidad del lenguaje pierde capacidad espiritual, y si pierde capacidad espiritual, su sociedad se vuelve incoherente y su sociedad por consiguiente se debilita. Por eso tenemos el país que tenemos. Maestro Raúl Quintanilla, un gusto saludarle. Repito, gusto en saludarlo. Ojalá sea la primera de muchas. En mí, ¿eh? Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Y dígale a la gente que se durmió que apenas son 5 de la tarde, que se levante. Gracias, muy buenas tardes. Adiós. Por la tarde.